Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas y pasiones de Turquía. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un buen chapuzón en el mundo de las novelas turcas, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha dejado a muchos con el corazón en un puño y los nervios de punta, a las rupturas que nos han hecho gritarle a la tele. Y no vamos a hablar de cualquier ruptura, sino de esas que nos dejaron pensando, ¿pero qué pasó aquí? Exacto, hoy vamos a explorar las posibles razones detrás de esas separaciones que nos dejaron con un vacío existencial. Si son tan fanáticos de las series turcas como yo, y sé que lo son, porque aquí todos vibramos con las mismas emociones, les va a encantar el vídeo de hoy. Vamos a destapar los secretos, a especular con las teorías y a ver si logramos entender un poquito mejor por qué nuestros personajes favoritos terminan en un mar de lágrimas. Así que acomódense en sus sofás, preparen su infusión favorita, y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se arrepentirán, les prometo que cada semana les traeré las mejores dosis de drama y romance turco. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar hablando de una de las rupturas que más eco ha tenido en el mundo de las novelas turcas, una que nos dejó con la boca abierta y el corazón roto en mil pedazos, la de Hande y Kerem. Sí, mis amigos, hablamos de la icónica pareja de Senkalkam. Esta serie que conquistó corazones alrededor del mundo, nos presentó una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven soñadora y fuerte, se cruza en el camino de Serkan Bolat, encarnado por el galán Kerem Bürsin, un empresario exitoso pero algo frío y distante. Al principio su relación se basaba en un contrato, pero como en toda buena novela turca, las chispas comenzaron a saltar y el amor floreció. Ese amor que para muchos de nosotros trascendió la pantalla y nos hizo creer en el poder de los flechazos inesperados. Senkalkam es una serie que mezcla el género de la comedia romántica con el drama, creando una combinación adictiva. Vimos cómo Eda y Serkan superaban obstáculos, descubrían sus vulnerabilidades y se entregaban el uno al otro con una pasión que nos hacía suspirar. Y es que la química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla y hacía que muchos, incluyéndome, soñáramos con un amor así. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, las discusiones que terminaban en reconciliaciones apasionadas, todo contribuía a esa fantasía de un romance perfecto. Era como si el universo conspirara para unirlos, pero como en toda buena novela, la felicidad no dura para siempre. Y la ruptura de Eda y Serkan nos demostró que ni el amor más grande está exento de problemas, que los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados y que la realidad, por muy dolorosa que sea, siempre termina por imponerse. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue la distancia, el orgullo, la ambición o algo más? Hay muchos que apuntan a la aparición de Melissa, un personaje que, si bien no es la antagonista principal, sí que sembró la duda y la discordia entre la pareja. Melissa, interpretada por la actriz Elçin Sangu, era una antigua amiga de Serkan, una mujer inteligente y seductora que no dudó en usar sus encantos para llamar la atención del empresario. Aunque su relación con Serkan nunca fue una amenaza real al amor de Eda, su presencia constante y sus insinuaciones no ayudaron en nada a la estabilidad emocional de la pareja. Melissa representaba una sombra del pasado de Serkan, un recordatorio de una vida que no compartía con Eda, y esa sombra, por sutil que fuera, fue suficiente para generar inseguridades y desconfianza. Pero no nos quedemos solo con Melissa. La personalidad de Serkan, su incapacidad para expresar sus sentimientos y sus miedos también contribuyeron al distanciamiento con Eda. Serkan, a pesar de amar profundamente a Eda, tenía una coraza que le impedía ser completamente vulnerable. Y eso en una relación, es como construir un castillo de arena a la orilla del mar. Las olas de los malentendidos y las dudas terminan por derrumbarlo. Era un hombre atormentado por su pasado, incapaz de mostrar su lado más sensible, y esa falta de apertura generó un muro entre él y Eda. La falta de comunicación, la incapacidad para expresar sus miedos y dudas, fueron los verdaderos villanos de su historia. Senkalkam es un ejemplo perfecto de cómo el orgullo y la falta de comunicación pueden destruir incluso el amor más fuerte. Es una serie que nos muestra que el amor no es suficiente por sí solo, sino que requiere trabajo, paciencia y mucha comunicación. Nos enseña que el amor es una construcción constante, un edificio que necesita de cuidados y cimientos sólidos para resistir las tormentas. Ahora, vamos a cambiar de tercio y adentrarnos en otra serie que también nos dejó con el corazón roto y la duda en el aire, Aşk Memnu. Esta producción,
que es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, nos cuenta la historia de Bihter Ziyagil, interpretada por la bellísima Beren Saat, una joven que se casa con un hombre mucho mayor, Adnan Bey, encarnado por el veterano Selçuk Yöntem, para vengarse de su madre. Pero la vida de Bihter da un giro inesperado cuando se enamora perdidamente de Belul, el sobrino adoptivo de su marido, interpretado por el guapísimo Can Tatlıtuğ. Una historia que desde el inicio estaba destinada a la tragedia, un melodrama que nos atrapó con su intensidad y sus personajes complejos. Aşk Memnu es un drama intenso, lleno de pasión, intriga y traición. La relación de Bihter y Belul es un torbellino de emociones prohibidas, un amor que nace en la oscuridad y que amenaza con destruir todo a su alrededor. El ambiente opresivo de la mansión Ziyagil, la diferencia de edad entre Bihter y Adnan, y la personalidad volátil de Belul, son factores que contribuyen al drama y a la tragedia que se avecina. Bihter, atrapada en un matrimonio sin amor, busca en Belul la pasión y el escape que su vida le niega. Belul, por su parte, se deja llevar por la tentación, sin pensar en las consecuencias de sus actos. La mansión Ziyagil se convierte en el escenario de un juego peligroso, donde las pasiones prohibidas y las mentiras se entrelazan. La ruptura de Bihter y Belul, lejos de ser una decisión madura o racional, es el resultado de la cobardía, el egoísmo y la imposibilidad de enfrentar las consecuencias de sus actos. Es un punto de no retorno en una historia marcada por la fatalidad. Belul, a pesar de estar perdidamente enamorado de Bihter, es incapaz de asumir la responsabilidad de su amor. Su cobardía y su falta de madurez lo llevan a traicionar a Bihter y a casarse con la hija de Adnan, Nihal. Esta traición es la gota que colma el vaso y lleva a Bihter a tomar una decisión desesperada y trágica. Belul es el arquetipo del cobarde, un hombre que antepone su comodidad y su seguridad a sus sentimientos y a la felicidad de la mujer que ama. Su traición es una puñalada al corazón de Bihter, un acto que la empuja al abismo. Aşk Memnu es una serie que nos muestra el lado oscuro del amor, cómo la pasión desenfrenada y la falta de principios pueden llevar a la autodestrucción. Es una serie que nos hace reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones y sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en una relación. Nos recuerda que el amor sin ética y sin responsabilidad puede convertirse en una fuerza destructiva. Y ahora, vamos con una serie que, aunque no se centra específicamente en una ruptura, sí que nos muestra cómo la incomunicación y las expectativas no cumplidas pueden llevar a la desilusión y al distanciamiento, Erkenci. En esta historia, tenemos a Sanem Aydın, interpretada por la encantadora Demet Özdemir, una joven soñadora y espontánea, que se enamora de Can Yaman, encarnado por el guapísimo Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie, que mezcla comedia y romance, nos regala momentos de pura felicidad, pero también nos muestra las dificultades de mantener una relación cuando las personalidades chocan y las expectativas no se cumplen. Sanem, con su dulzura y su optimismo, representa la vida simple y los sueños cotidianos, mientras que Can, con su espíritu libre y su pasión por lo desconocido, representa la aventura y la exploración. Dos mundos que en un principio se complementan, pero que con el tiempo revelan sus diferencias. Erkenci nos muestra cómo las diferencias culturales, las ambiciones personales y la falta de confianza pueden erosionar una relación. Sanem y Can son dos almas gemelas que se encuentran en el momento justo, pero sus caminos son diferentes. Sanem sueña con una vida tranquila y sencilla, mientras que Can busca la aventura y la libertad. Esta incompatibilidad, sumada a la falta de comunicación y a los malentendidos, provoca distanciamiento y desilusión. Sanem a veces se muestra insegura ante el mundo aventurero de Can, mientras que Can se siente sofocado por el deseo de Sanem de construir una vida juntos en un mismo lugar. La falta de diálogo sincero y la incapacidad para expresar sus necesidades generan una brecha que parece insalvable. Y aunque la serie nos regala un final feliz, la ruptura entre Sanem y Can es un recordatorio de que el amor requiere un trabajo constante y que las diferencias, aunque al principio parezcan atractivas, pueden convertirse en un obstáculo si no se abordan con madurez. La serie es un ejemplo de cómo las expectativas no cumplidas pueden ser tan perjudiciales para una relación como una traición o un conflicto directo. Sanem, al idealizar a Can, crea una imagen de él que no siempre se corresponde con la realidad. Y Can, por su parte, tiene dificultades para entender las necesidades y los miedos de Sanem. La idealización es una trampa común en las relaciones, un error que nos lleva a ver a nuestra pareja como una versión perfecta, olvidando que todos tenemos nuestras imperfecciones y nuestras propias expectativas.
Erkenci Kuş es una serie que nos enseña la importancia de aceptar a nuestra pareja tal como es, con sus defectos y virtudes, y de comunicar nuestras necesidades y expectativas de forma clara y honesta. Nos recuerda que el amor verdadero se construye sobre la base de la aceptación y la comprensión mutua. Y hablando de rupturas dolorosas, no podemos dejar de mencionar Kukur. Esta serie, aunque con un tono más oscuro y centrado en la acción y el drama criminal, también nos presenta historias de amor que se ven truncadas por la adversidad y la violencia. La relación entre Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut Nemli, y Sena Koval, encarnada por Dilan Cizekdeniz, es un ejemplo de cómo la vida puede interponerse en el camino del amor. Su historia, llena de momentos de felicidad pero también de sufrimiento y pérdida, nos muestra que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. La serie nos sumerge en el peligroso mundo de Kukur, un barrio controlado por una poderosa familia mafiosa, un entorno donde la violencia y la muerte son una constante. En ese contexto, la historia de amor entre Yamak y Sena se convierte en un rayo de esperanza, pero también en una fuente de sufrimiento. Kukur es una serie que explora las complejidades de la lealtad, el sacrificio y la venganza. La vida de Yamak, envuelto en el mundo del crimen y la violencia, pone en peligro constantemente a Sena y su relación. La falta de seguridad, la incertidumbre y el miedo a la pérdida erosionan su vínculo y los llevan al distanciamiento. La lucha constante de Yamak por proteger a su familia y a su barrio lo aleja de Sena, quien se debate entre el amor que siente por él y el deseo de tener una vida normal. Y aunque su amor es profundo y sincero, la realidad de su entorno les impide construir una vida juntos y feliz. La serie nos muestra que a veces el destino, o las circunstancias de la vida, nos impiden estar con la persona que amamos, y que incluso el amor más fuerte puede sucumbir a la adversidad. Es un recordatorio de que el amor no es un cuento de hadas, sino una lucha constante y que a veces, aunque queramos con todas nuestras fuerzas, las cosas no siempre salen como esperamos. Nos muestra que el amor, a veces, no es suficiente para vencer las adversidades de la vida. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos recorrido varios dramas turcos, explorado sus rupturas y analizado las posibles razones detrás de ellas. Hemos visto cómo el orgullo, la falta de comunicación, las expectativas no cumplidas y las circunstancias de la vida pueden acabar con incluso el amor más grande. Espero que este recorrido les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar estas historias. Nos hemos sumergido en los mundos de estos personajes, hemos sufrido con sus decepciones y hemos aprendido de sus errores. Y lo más importante es que hemos confirmado, una vez más, el poder cautivador de las novelas turcas. Recuerden que lo más importante es aprender de estos errores y aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. El amor no es fácil, pero vale la pena luchar por él. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome cuáles son sus rupturas más dolorosas de las series turcas y cuáles creen que fueron las razones detrás de ellas. Me encanta leer sus opiniones. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún otro vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más dramas y pasiones de Turquía. Hasta la próxima.